Bueno, el día de hoy quise traer este tema a colación y es la vaginitis aeróbica, porque básicamente estoy viendo muchas pacientes con esta patología que no han sido diagnosticadas a tiempo. A veces nos dejamos llevar porque la inflamación vaginal simplemente es cándida o tricomona y de ahí no salimos. Y esta patología realmente que puede llegar a afectar de manera importante la calidad de vida de la mujer y si no la diagnosticamos a tiempo, pues entonces no vamos a lograr resolverlo. No requiere tanto aprendizaje como puede ser algo más manual, un procedimiento quirúrgico que es muy manual, pero aquí sí tenemos que tener claro cuáles son los criterios diagnósticos y cómo se debe manejar. Así que vamos a eso. Importantísimo, y aquí quiero hacer un paréntesis, lo primero que les quiero decir es que dejemos de considerar los óvulos vaginales y las cremas vaginales como sustancias o medicamentos inocuos. Realmente las cremas y los óvulos son antibióticos. A nadie se le va a ocurrir a una gripa recetarle una amoxicilina, a una gripa viral recetarle amoxicilina. Sin embargo, a un flujo vaginal, sin importar su etiología, le damos cualquier óvulo o cualquier crema en forma de biconjugado sin tener presente que son antibióticos. No son inocuos, no son sustancias no lesivas, son guerreros fuertes que estamos utilizando, son herramientas que estamos usando para mejorar la patología que nosotros consideremos que exista, pero tenemos que tener clara qué patología es. No podemos usar estos soldados para cualquier cosa y sin saber de qué se trata, porque quien se ve afectado de manera importante son los lactobacilos y los lactobacilos son nuestros guerreros, son nuestros protectores, son los que hacen interferencia bacteriana para que los hongos y las bacterias no crezcan o no nos generen lesión. ¿Por qué son importantes los lactobacilos? Pues porque producen ácido láctico y entonces obviamente mantienen un pH ácido y ese pH ácido en su forma de estrógila al ácido láctico, al acidificar el ambiente, pues evita que las bacterias crezcan, pero no solamente eso, sino que es importantísimo porque tiene una respuesta o contribuye en su forma levógira a mejorar la respuesta antiinflamatoria. Y nosotros lo vemos en consultas a paciente con cándida, con esa inflamación severísima de la vulva. Bueno, pues aquí está haciendo falta el lactobacilo para ayudarnos a controlar la respuesta inflamatoria del hueso. Y no solamente eso, sino que los lactobacilos producen bacteriocinas que ustedes saben que le abren un poro a la bacteria y daña y desregula la bacteria y produce obviamente peróxido de hidrógeno. Entonces, acá está la vagina y este es el espacio vaginal. Tenemos dentro del que están nadando células dendríticas, tenemos un moco que es producido por estas células epiteliales y tenemos inmunoglobulina aquí, inmunoglobulina A aquí adentro, pero también tenemos lactobacilos. Si este microambiente se pierde, el pH se reduce, los lactobacilos se mueren, pues entonces van a crecer formas bacterianas diferentes. Y en la vaginitis aeróbica no son los de siempre, no es la Gardnerella, no es el Atopobius, no es el Mobiluncus, a los que ya estamos acostumbrados, sino son extranjeros, patógenos extranjeros, vienen del exterior a la vagina, vienen de la piel, vienen del tracto respiratorio, vienen del tracto gastrointestinal y entonces tenemos los cocos gram positivos. Dentro de eso es el estafilococo, que está muy bien en la piel, pero muy mal en la vagina. El estafilococo hace parte del 41.7% de los casos de vaginitis aerobia. Está el estreptococo, que hace parte del 58.7% de los casos de vaginitis aeróbica. Está el Escherichia coli, que hace parte del 23%. Y ustedes me van a decir, pero eso ya sumó hace rato el 100% de microorganismos. Entonces, estos microorganismos que pertenecen a la flora entérica o a la flora de otro sitio vienen y colonizan la vagina y claro, pues generan una respuesta inflamatoria muy severa. ¿Será que esta patología es frecuente o es rarísima? Hay muy pocos estudios. En Colombia no hay estudios al respecto. Vamos a adelantar uno ahora con la Secretaría Distrital de Salud. Ojalá sea todo un hecho. Y entonces, básicamente, ¿qué buscamos o qué queremos? Queremos saber de estas mujeres que consultaron por inflamación, por prurito, por descarga vaginal, cuáles tenían vaginitis aeróbica.
Ese ejercicio lo hizo Orsini en Argentina y tomó cerca de 500 mujeres que tenían esa sintomatología y les leyó las placas y encontró que la prevalencia de vaginitis aeróbica era una de cada 5 mujeres. Cosa similar pasa en este estudio hecho en China, en el que el 25% de las mujeres tenían vaginitis aeróbica y aquellas mujeres que habían sido diagnosticadas como vaginitis mixta. Bueno, ¿cómo consulta una paciente o qué siente una mujer con vaginitis aeróbica? Siente inflamación. Entonces ella dice, me rasca, me duele, me arde y tengo descarga. Y lo que uno normal, y esa descarga no huele mal. Y uno lo que normalmente ve es edema de la mucosa. Miren esta piel cómo está inflamada, brillante, eh, un poquito, no se ve lignificada, pero sí se ve con cerosis de la misma inflamación. Hay una fisura en esta zona del introito. El canal vaginal está inflamado, miren la vagina cómo se ve inflamada. Y hay este material o esta secreción vaginal que tiene unas características fecaloides. No siempre se ve así, a veces la vemos así. Y entonces miren la inflamación de la mucosa vaginal, miren la descarga vaginal, que es una descarga vaginal blanca, un poco amarillenta. Esta es una vaginitis aeróbica. Y entonces puede pasar que muchas veces estemos manejando candidiasis vulvovaginal recurrente como vaginitis, que la estemos, digamos, la diagnosticamos como una candidiasis, pero estamos errados en el diagnóstico. Y si nos quedamos solo con la clínica, pues no vamos a llegar nunca al diagnóstico de una vaginitis aeróbica. Es muy frecuente que las mujeres dicen, yo tengo épocas en las que me siento bien, generalmente durante la menstruación me siento fantástica, pero yo sé que me va a llegar la menstruación porque empiezo a sentir molestia y todo tiene que ver con este incremento en los niveles de progesterona, que alcanzan más o menos 20 picogramos en esta fase, que es la fase lútea. ¿Por qué es importante la progesterona? Porque la progesterona entra de manera libre a estas células, que son las células de defensa de la inmunidad innata. Entonces, las natural killers, los macrófagos, ahí entran. Y en esas células, a nivel citoplasmático, hay un receptor para progestágenos. Una vez la progesterona que entra se difunde libremente por la membrana, se une a este receptor de progestágenos, este complejo se trasloca al núcleo y al traslocarse al núcleo pues deja de producir proteínas, unas proteínas y unas enzimas que son importantes en la defensa del huésped. Entonces deja de producir factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, interleuquina 12, interleuquina 1, interleuquina 6, que son sustancias que van a facilitar, digamos, la respuesta inmunológica del huésped. Entonces, en esta fase, las mujeres tienen menos respuesta inflamatoria, menos respuesta inmune y por lo tanto los microorganismos suelen apropiarse del espacio de una manera mayor y por eso ellas dicen que tienen una sintomatología más marcada. Estos cocos no solamente, digamos que interfieren en todo el proceso de hemostasis a nivel local, sino que además producen las cianidasas y esas cianidasas van a degradar la hemoglobina A que estaba acá. Entonces tenemos ahí un componente importante por el cual hay una respuesta reducida del huésped a este tipo de microorganismos. ¿Cómo se diagnostica la vaginitis aeróbica? 4 criterios importantes: los lactobacilos, la presencia de bacterias aeróbicas, los leucocitos y las células basales. ¿Y eso cómo se ve? Bueno, entonces imagínense que Donders, que ustedes saben que es la persona que más ha escrito al respecto, quiso hacer este score, esta puntuación. Y básicamente lo que él hace es administrar un número del 0 al 2 a cada uno de estos criterios. Uno de los criterios es el grado lactobacilar. ¿Qué es eso? El grado lactobacilar tiene que ver con la presencia o ausencia de lactobacilos y se divide en tres números. Son el 1 y en el estadio 1 básicamente lo que vemos son células epiteliales y muchos lactobacilos. El 2A en el que vemos algunos lactobacilos, pero ya empezamos a ver la presencia de cocos. El 2B en el que realmente ya no vemos lactobacilos y se ve una flora predominantemente cocoide. Y ese es el grado lactobacilar. Desde el grado 2A en adelante damos antibióticos. Y ese sería importantísimo para nosotros por esa decisión de si debemos o no dar antibiótico, que los bacteriólogos o las bacteriólogas nos informaran
si esto está y en qué grado lactobacilar está. Eso para nosotros sería importante. Hemos intentado contactar a la Sociedad de Bacteriología, ojalá en algún momento podamos hacerlo para poder con ellos trabajar estos temas. Y o la otra opción sería tener en nuestros consultorios, y que sería además ideal porque sería diagnosticarlo en caliente, en nuestro consultorio tener la posibilidad de hacer este examen en fresco, que realmente no es nada complejo y que nos daría y nos serviría muchísimo para tratar a nuestras pacientes. Ya estamos implementando, o ya tenemos implementado el KOH y el pH, pero si pudiéramos tener un microscopio, seguramente que tendríamos muchísima información. Lo otro que debemos hacer y que debemos mirar es la presencia de leucocitos. Si hay más de 10 leucocitos por campo, pues sería muy importante. ¿Qué proporción de esos leucocitos son citotóxicos? Si, qué cadenas, si hay cocos o qué tipo de bacterias hay, y obviamente la presencia de células descamativas. Entonces, fíjense cómo la presencia de lactobacilos, más de 10 por campo, si son citotóxicos, dan una puntuación muy alta. Miren cómo las células redondeadas con núcleos grandes, pues también nos dan una puntuación alta. Si tenemos más de 4 puntos en este score, estamos hablando de una vaginitis aeróbica. Y entonces es muy importante que la diagnostiquemos, porque si no la tratamos, y ahorita vamos a ver que el tratamiento es muy diferente al de una vaginosis bacteriana, muy diferente al de una vaginitis, por ejemplo, por cándida. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos? Bueno, la mezcla de vaginosis bacteriana con vaginitis aeróbica se puede dar. Es importante tenerla presente. Otra cosa que causa unos síntomas muy similares es la tricomona, y nosotros estamos acostumbrados a diagnosticar tricomona con este cuello frambuesado, pero no, resulta que en el 85% de los síntomas la tricomona no nos va a producir ese cuadro inflamatorio tan marcado, y el frotis de flujo vaginal tal vez no sea la mejor manera de diagnosticar las tricomonas, pero cuando se deja mucho tiempo digamos, la lámina en un estante, pues estas tricomonas se mueren, y la sensibilidad para diagnosticar tricomona con un frotis en fresco es del 44 al 68%. Entonces, diagnósticos diferenciales: vaginosis bacteriana mezclada con vaginitis aeróbica, tricomoniasis, tercera, la candidiasis, que nosotros estamos acostumbrados a ver esta placa eritematosa que compromete la vulva, asociada a edema de la piel. Vemos estas papilopústulas periféricas y el flujo típico, que es un flujo blanquecino en queso potash, sin olor. Otro diagnóstico diferencial es la vulvitis de Zoom, que es un proceso inflamatorio de la vulva, que también produce prurito, produce ardor a nivel genital y a veces puede producir descarga. Es muy característico este color naranja a nivel del introito. El líquen plano erosivo es un diagnóstico diferencial que siempre debemos considerar. Y obviamente la atrofia en el síndrome genitourinario de la menopausia es un criterio importante a tener en cuenta. Entonces, muchas patologías pueden producir prurito, ardor, descarga vaginal, muchas. De la que hoy estamos hablando es de la vaginitis aeróbica, y dijimos, ¿quién la produce? Microorganismos extranjeros. Vienen de otro lado, vienen de la piel, vienen del tracto respiratorio, vienen del tracto gastrointestinal. ¿Qué producen? Pues producen ardor, producen prurito, generalmente premenstrual. Cuando no se diagnostican, las pacientes pueden entrar en cuadros realmente repetitivos y muy molestos, muy sintomáticos. ¿Cómo la vamos a tratar? Bueno, pues con antibióticos, y que ya lo vamos a ver más adelante, pero antes de eso yo quisiera hablar un poquito de esto, y es la presencia o el uso de los probióticos. ¿Se usan los probióticos? Pues sí, realmente que sí los usamos. Los que más saben de probióticos son los gastroenterólogos. Los gastroenterólogos, de hecho, tienen estas directrices mundiales de uso de pre y probióticos que fueron publicadas el año pasado. En ginecología no hay tanta experiencia, de hecho la cantidad de estudios sí es mucho, hay muchísimos estudios, pero la rigurosidad técnica de esos estudios no nos permiten recomendar su uso. Teóricamente los probióticos serían útiles porque son microorganismos vivos que en teoría, si los administramos en dosis adecuadas, pueden ser benéficos para el hospedero. No todos los probióticos son iguales, es decir, que no, yo puedo ir al estante del supermercado y encontrar muchísimos probióticos. No es lo mismo una enterogermina, por ejemplo, y bueno, yo aquí digo nombres comerciales porque
digamos que no hay tanta relevancia, pero no es lo mismo la enterogermina que un biobacter, por ejemplo. Tienen géneros muy diferentes, entonces hay que mirar qué género tiene el probiótico que vamos a formular, si es un lactobacilo, si es un bifidobacterium, qué es lo que vamos a formular. No solamente eso, sino que tienen una especie, entonces el Rhamnosus y el Reuteri son los que más estudios tienen, pero obviamente el Crispatus es el que está más frecuentemente en las vaginas sanas. Tenemos que saber de dónde salió, entonces hay un depositario internacional de esos probióticos, de dónde los sacaron, si los sacaron del yogur, si los sacaron de pronto del intestino de algún animal o del intestino humano, entonces de dónde se sacó y qué tipo de cepa o depositorio tiene. ¿Y esto para qué nos sirve? ¿Será que los probióticos colonizan? No se sabe. Realmente no hay una evidencia concreta de que el microorganismo colonice. Por lo tanto, yo diría en este momento que la respuesta sería no. Pero lo que los probióticos sí hacen es competir. ¿Con quién compiten? Con las bacterias, con las otras bacterias, por el alimento. Entonces, estas células producen glucógeno. Ese glucógeno es lo que los lactobacilos utilizan para alimentarse. Entonces, compiten por el alimento, producen sustancias que son, por ejemplo, peróxido de hidrógeno, ácido láctico en su forma levógira y estrógira, biosurfactantes, modulan la respuesta inflamatoria, sobre todo en su forma de estrógira. Entonces, esa es la idea del probiótico. ¿Qué problemas tenemos? Tenemos el problema que como muchos influencers, muchos médicos hablan y hablamos, porque ahí me incluyo, sobre los probióticos, esto se vuelve un medicamento de moda. Y ese medicamento de moda, pues es un medicamento que obviamente aprovecha a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, la FDA saca este comunicado diciendo que este suplemento no se use, ¿sí? Que no se utilice, pero miren que uno va y busca Mercado Libre y el Mercado Libre lo venden en Colombia. Entonces, no se vende en Estados Unidos porque la FDA dice que no tiene los componentes que dice tener, pero aquí se comercializa de manera libre. Lo segundo que se debe tener presente es que son microorganismos vivos, por lo tanto la fecha de vencimiento es importante. Entre más se acerque a la fecha de vencimiento, posiblemente menos efecto va a tener ese probiótico en nuestra vida. Y lo que mencionábamos antes, ¿de dónde lo obtuvieron? De la fermentación de un alimento o de un ser humano vivo, sano, o de un animal, de dónde se obtuvo. Y qué generación es, si es primera, segunda, tercera o cuarta generación, para saber qué tan resistente es a la agresión intestinal. Hay muchos, digamos, estudios, incluso en cáncer cervical, de los probióticos que dicen la respuesta que ha tenido sobre las células HeLa. HeLa viene básicamente de Enriqueta Lars, que ya se las voy a mostrar ahorita, y es la capacidad antiinflamatoria que tiene, la inhibición de la expresión de los genes C6 y C7, que para los que vemos colposcopia sabemos que son los genes más agresivos en el cáncer de cuello uterino. Y entonces esos estudios se han hecho en los cultivos de las células de esta mujer, que es una mujer con cáncer de cuello uterino. En infecciones vaginales, pues la mayoría de los estudios están hechos en vaginosis bacteriana, la mayoría con Rhamnosus y Reuteri, miren, la mayoría también con Crispatus, y ustedes van a ver que hay disminución de los scores de Nogent, hay mejoría en la recurrencia, disminución de las citoquinas proinflamatorias, por ejemplo, con el Brevis y el Plantarum. Entonces, si uno quisiera reducir la respuesta inflamatoria, por ejemplo, en la candidiasis, podría ser una buena opción, mejoría de la composición bacteriana vaginal. Sin embargo, como yo les decía, realmente los estudios, aunque son muchos, no son comparables eh, entre sí. No solamente no son comparables entre sí, sino que sus endpoints no son suficientemente claros. Así que, bueno, pues seguimos usando probióticos, pero hay que intentar generar estudios de investigación. Los prebióticos es de lo que se alimentan los probióticos, los ayudan a crecer. Los simbióticos, y miren que yo pongo esto acá porque a mí me generaba un poquito de escozor ver la N seguida de la B larga porque digamos que por regla gramatical eso no debería existir, pero bueno, los simbióticos, que es una mezcla de prebióticos y probióticos, los modificadores del pH, los virus usados contra las bacterias, los disruptores de biopelículas, y uno muy conocido es este. Entonces tenemos, digamos, que un armamento que no tiene suficiente evidencia, lo que tiene suficiente, y obviamente el trasplante de materia fecal, lo que sí tiene evidencia realmente es el uso de antibióticos, el cloruro de cualinio,
reduce la respuesta inflamatoria hasta en un 74%, mejora la sintomatología. El nifurantel, 500 miligramos por 10 días, también ha demostrado reducir la cantidad de bacterias y mejorar la respuesta. En términos de medicamentos tópicos y orales, pues hay muchísima resistencia antibiótica. El metronidazol no hace parte del espectro antibiótico que no se es útil para este cuadro. La clindamicina intravaginal, por ser un antibiótico de amplio espectro y con amplias propiedades antiinflamatorias, se propuso, y pues obviamente no se absorbe mucho, se propuso como una opción terapéutica importante. Sin embargo, con el tiempo ha demostrado que incrementa el riesgo de recurrencia y de resistencia antimicrobiana. Por lo tanto, nos quedamos con la canamicina, 100 miligramos intravaginal por 6 días, o la moxifloxacina, 400 miligramos vía oral cada 12 horas. Esto es muy importante para el control de las biopelículas y es cualquiera de estos dos medicamentos antibióticos con los que nos vamos a quedar. Todos los que hemos visto vaginitis aeróbica sabemos que el solo antibiótico no es suficiente, es decir, que yo no puedo dar solamente antibiótico, debo darlo siempre que tenga una flora bacteriana o un grado lactobacilar de 2A para arriba, siempre debo dar canamicina o debo dar moxifloxacina. Pero si en la paciente predomina la atrofia, es decir, muchísimas células parabasales, debo adicionar un estrógeno, así no sea una paciente menopáusica, valerato de estradiol al 0,1. Y si hay muchísima respuesta inflamatoria, más de 10 depósitos por campo, debo adicionar algún medicamento que se pueda administrar de manera intravaginal. Nosotros tenemos disponibles óvulos de dexametasona y obviamente pues siempre dar el antibiótico. Importante en vaginitis aeróbica sospecharla. Por favor, ténganla presente dentro de sus diagnósticos cuando una paciente consulte por prurito, ardor y descarga vaginal. Aprender a usar el microscopio en el consultorio, pues es todo un reto y todos debemos empezar a hacerlo. Tener un listado de diagnósticos diferenciales, miren que no son poquitos, son muchos. Elegir la terapéutica de acuerdo a lo que encontremos, si encontramos más atrofia o si encontramos más inflamación, y sí o sí administrar el antibiótico correcto. Los preprobióticos, bueno, es una opción terapéutica, no está demostrado, pero se puede tener allí en el bolsillo, siempre pedir un cultivo y un antibiograma. Para mí ha sido un gusto estar reunida con ustedes hoy, espero volver a verlos pronto. Mm, con Adriana Cruz, en este hospital, que es el Hospital Universitario de la Samaritana, escribimos un libro que se llama Enfoque Sindromático de la Enfermedad Vulvar. Aquí en el consultorio 1 nos sentamos un día y dijimos, bueno, ¿qué dermatólogos, qué ginecólogos vamos a invitar para escribir este libro? Y ahí nació el libro Enfoque Sindromático de la Enfermedad Vulvar. Escaneando este QR, ustedes van a poder conseguirlo. La primera edición se agotó así. Ya está disponible la segunda edición, así que si quieren comprarlo, están en el código. Nos vemos pronto. Chao.